Hola, vamos a hablar en trigonometría sobre la ley de senos. Para entender mejor la ley de senos, tenemos que tener claro que esta se puede aplicar tanto en triángulos de 90 grados como en aquellos que no tienen un ángulo de 90 grados. Así pues, entonces tenemos un triángulo común y corriente con tres ángulos interinos. La ley de seno lo que propone es que creemos relaciones entre cada ángulo y su respectivo lado opuesto. Así, por ejemplo, tenemos que el ángulo alfa, el marcado color rojo, se relaciona con su lado opuesto a quien llamaremos A. El ángulo beta, el color verde, estará asociado a su lado opuesto, quien llamaremos B. Y el ángulo zeta, color azul, estará relacionado con su lado opuesto, o sea, C. La ley indica lo siguiente, indica que vamos a hacer una relación de seno de un ángulo entre su respectivo lado opuesto y es igual a seno del ángulo beta entre su respectivo lado opuesto, que es B, y seno del ángulo zeta dividido entre su respectivo lado opuesto, que es C. Es importante no memorizar esto con símbolos, sino más bien entender la relación que existe entre el ángulo con su respectivo lado opuesto. Ahora bien, la ley de seno se utiliza para determinar la medida del lado que falta o también del ángulo, creando dos relaciones y aplicando luego la regla de 3. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo cuyas medidas de los lados es 5 milímetros, una no la conocemos, por lo tanto es X y la otra tampoco, que es Y. Y en sus ángulos internos tenemos un 90 y un 40. Antes de aplicar la ley de senos, tenemos que tener presente cuál es la medida de los ángulos internos. Observa que tenemos 90 y 40, pero nos falta uno más. Esta medida la podemos obtener restándole siempre a 180. Recuerda la ley en la que todas las medidas de los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar siempre 180 grados. Así entonces, si a 180 le restamos 90 grados y 40 grados, vamos a obtener como resultado 50. Entonces el ángulo que nos falta mide 50. Ahora bien, si queremos aplicar la ley de senos para encontrar el valor de la X, tenemos que crear entonces una relación en la que esté el ángulo opuesto al lado X. Observa que el ángulo opuesto al lado X es el 40 grados. Entonces decimos que seno de 40 grados dividido entre X. Y por otro lado vamos a buscar otra relación en la cual conozcamos tanto la medida del ángulo como el lado. Como el único lado que conocemos es el de 5 milímetros y se opone a 50 grados, entonces vamos a utilizar esa, seno de 50 sobre 5. Ahora bien, vamos a sustituir los valores de seno de 40 y de seno de 50 según la tabla de valores que tenemos en nuestro folleto. En ese caso, entonces veremos que seno de 40 es igual a 0.6428 y lo mantenemos sobre X, y seno de 50 es igual a 0.7660 y lo mantenemos dividido entre 5. Por último, aplicaremos la regla de 3, que quiere decir que a esto lo vamos a multiplicar en cruz y luego la vamos a dividir entre el valor que queda. De esta manera, entonces, despejando la X, tendremos que 0,6428 multiplicado por 5 y luego dividido entre 0.7660. Como resultado, tendremos la aproximación para X como 4.19. Eso quiere decir que el lado X mide aproximadamente 4.19. Veamos ahora con Y. Si queremos averiguar el valor de Y, debemos recordar el ángulo de 50. Observa que la relación para encontrar a Y sería el ángulo que se opone a Y, que en este caso sería 90 grados. Entonces decimos seno de 90 sobre Y. Buscamos de nuevo una relación en la que tengamos las dos medidas. Como ya la conocíamos por el ejemplo anterior, es 50 grados con el lado 5. Por lo tanto, decimos seno de 50 sobre 5. Y luego cambiamos los valores de seno de 90 y seno de 50 según lo establece la tabla. Así, seno de 90 es igual a 1. Recuerda que en la tabla se ve 1.000, pero los ceros a la derecha después de la coma no son necesarios. Y seno de 50 sobre 5, que es 0.7660 sobre 5. Y por último aplicaremos la regla de 3. Así entonces Y sería igual a la multiplicación de 1 por 5, que es 5, y lo dividimos entre 0.7660.
La aproximación sería 6.52. De esta manera podemos decir que Y mide aproximadamente 6.52. Veamos otro ejemplo diferente. Ahora tenemos igual un triángulo de 90 grados cuyos lados son Y, X y 7. Tenemos de ángulos internos 90 y 48 grados. De igual manera que en el ejemplo anterior buscamos la medida del ángulo interno que nos hace falta restándole a 180 grados. Así entonces decimos a 180 le restamos 90 y le restamos 48, ya que son los dos ángulos que sí conocemos. Eso nos da 42. Quiere decir que el otro ángulo agudo mide 42. Ahora bien, sabiendo que mide 42, vamos a buscar la relación de X con su ángulo opuesto. Teníamos que entonces sería 42 sobre X. Por lo tanto, ponemos seno de 42 sobre X. Y por el otro lado hacemos la relación de un lado que sí conocemos con su respectivo ángulo. Observa que el 90 se opone al 7. Entonces decimos seno de 90 sobre 7. Muy bien, ahora utilizamos la tabla para sustituir los valores. Seno de 42 es igual a 0.6691 sobre X y seno de 90 es igual a 1 dividido entre 7. Así entonces aplicamos la regla de 3 y multiplicamos en cruz. Entonces, X sería la multiplicación de 0.6691 por 7 y dividido entre 1. Eso nos daría aproximadamente 4.68. Quiere decir que la aproximación del cateto X es 4.68. Podríamos redondearlo también a 4.7 si quisiéramos. Ahora veámoslo con Y. Si lo vemos con Y, entonces creamos la relación de Y con su respectivo ángulo opuesto, que sería 48. Entonces decimos seno de 48 sobre Y. Y hacemos la relación del que sí conocíamos, que era seno de 90 con 7. Buscamos en la tabla seno de 48, eso nos da 0.7431, y seno de 90, que es 1 sobre 7. Aplicamos la multiplicación en cruz, que en este caso sería 0.7431 por 7 dividido entre 1. Recuerda que dividir o multiplicar con un 1 a veces se vuelve innecesario, pero es para que conozcamos la mecánica de la regla de 3. Ahora bien, la aproximación de Y sería entonces 5.2. Esa sería aproximadamente la medida de Y entonces para este triángulo. Veamos el siguiente ejercicio. Dice así: de acuerdo con los datos del triángulo, DF corresponde aproximadamente a. Observa que tenemos solamente un cateto, por lo tanto no se puede aplicar Pitágoras. Y tenemos el ángulo, por lo tanto podríamos utilizar trigonometría y particularmente la ley de senos también funciona para este ejercicio. Entonces, si X es la medida de DF, que es lo que queremos buscar, creamos entonces la relación que tiene que ver con el lado X, que sería el ángulo de 90 grados. Así entonces decimos seno de 90 sobre X. Por otro lado, la relación que sí conocemos. Observa que conocemos el 10, que es el lado, pero no conozco el ángulo que está en el punto F, que corresponde al opuesto. Entonces hacemos la resta de 180 menos 90 menos 35, eso nos da 55, y ya tendríamos entonces el ángulo con el lado 10, que sí conocemos ambos valores. Ahora sí, buscamos en la tabla. Seno de 90 era 1 sobre X, y de 55, 0.8192 se mantiene dividido entre 10. Y ahora multiplicamos en cruz y dividimos. 1 multiplicado por 10 y dividido por 0.8192 nos da aproximadamente 12.21, que en este caso corresponde a la opción C. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora nos dicen que tenemos un rectángulo. Dice así: si ABCD es un rectángulo tal que AB mide 12 y la medida del ángulo BCA es 30, entonces la medida de la diagonal de dicho rectángulo corresponde a. Iniciamos entonces dibujando el rectángulo y colocando las medidas. Podemos poner A, B, C donde queramos siempre y cuando se vea de manera circular alrededor del rectángulo de manera ordenada. Bien, ahora tenemos que AB mide 12 y la medida del ángulo BCA es 30. Observa que BCA
El centro está en el vértice C, por lo tanto el ángulo del que estamos hablando es este. Ese ángulo mide 30. Entonces la medida de la diagonal de dicho rectángulo corresponde a. La diagonal del rectángulo corresponde entonces a la línea desde A hasta C, que la tomaremos como X. Ahora bien, como es un rectángulo, sabemos que tiene 90 grados en sus esquinas y por lo tanto el ángulo que se opone a la X es de 90 grados. Así entonces la relación que buscamos con el lado X sería seno de 90 sobre X. Y buscando la relación que sí conocemos, tendríamos entonces el lado 12 con el 30 sería seno de 30 sobre 12. Buscamos los valores en la tabla. Seno de 90 es 1, seno de 30 es 0,5000, lo podemos reducir a 0,5 y luego aplicamos la regla de 3, que sería 1 por 12 dividida entre 0,5 y eso nos da 24. Quiere decir que la medida de el lado AC es aproximadamente 24, o sea, la opción B. Si vemos el siguiente ejemplo, ahora nos dice que tenemos el triángulo ABC, donde el ángulo A mide 45, el ángulo B 65 y el lado AB mide 28. ¿Cuál es aproximadamente la medida de A a C? Por lo tanto, le damos la variable X. Si vemos bien, 28 no tiene ángulo opuesto, entonces lo calculamos con la regla de suma de ángulos internos, que sería 180 restarle 45 y 65. Eso nos da 70. Ahora bien, el ángulo que se opone a X es 65. Entonces la relación que ocupamos es seno de 65 sobre X. Y la otra relación que sí conocemos es el 28 y el 70. Así decimos que seno de 60 sobre 28. Buscamos en la tabla los valores de seno de 90 y seno de 30 y entonces tendríamos lo siguiente, 0,9063 entre X y 0,9397 sobre 28. Así entonces multiplicaremos en cruz, dividimos entre el valor que queda y obtenemos entonces como aproximación de la línea desde A a C, que es la X, 27.00, o sea, la opción B. El 10, por este momento, no lo vamos a hacer, muchachos, para no confundirlos muchos. Y eso sería todo. Muchas gracias.